Hola, bienvenidos a su tercera lección de español. El día de hoy abarcaremos el tema acerca de la comprensión lectora. Pues bien, saber leer y las funciones de nuestro idioma no suelen ser suficientes para poder decir que tenemos comprensión lectora, puesto quien emite un mensaje tiene un objetivo sobre quienes lo leemos, y es que adoptemos su idea principal, y para ello vamos a practicar en esta lección. Veamos la estructura del texto. Lo primero que hay que aprender es que los textos constan de un esqueleto básico que cumplen casi todos, compuesto por un título en primer lugar, seguido de una introducción, desarrollo y conclusión. Primeramente, el título es bastante obvio que nos va a referir de qué va a tratar el texto que estamos revisando. La introducción, el autor nos va a dar un acercamiento de lo que se tratará a lo largo del texto, una visión general de las ideas que se desarrollarán. Estas ideas se plasman en el desarrollo y es aquí donde se presentan todos los argumentos. En las conclusiones se abordan las reflexiones o resultados de todo lo presentado en el desarrollo, para ver la validez que tuvo en el texto. Vamos a ver un ejemplo que lo vamos a retomar en toda la lección. Como puedes observar, los 3 puntos que acabamos de enlistar están presentes, cumpliendo la función que mencionamos. Un título que nos muestra sobre qué trata, que es la desfavorable situación ejemplar del animal langur. Una introducción explicando cómo es esta especie y su situación actual. Un desarrollo con todos los datos que muestran por qué está amenazada. Y una conclusión con reflexiones y acciones que hacen solucionar al problema. Ahora veamos las ideas principales, las ideas secundarias y frases clave de los textos. Las ideas son el componente fundamental de un texto, porque es lo que el autor pretende transmitir. Sin embargo, aunque todo está lleno de ideas, hay algunas más esenciales que otras, y esta importancia se encuentra en cuanto aportan la transmisión del mensaje, dividiéndose en ideas primarias y secundarias. Vamos a revisar cada una. Primarias. Llevan la idea central del texto, coordinan toda su estructura y son la base del escrito. Podemos llegar a ellas preguntándonos ¿qué opina el autor sobre el tema que escribe? Pues de esa forma vamos a hallar cuál es la idea que más retoma nuestro autor en varias ocasiones durante todo el texto. Por otra parte, vamos a tener las ideas secundarias que parten de las ideas primarias y las ayudan a sostenerse. Esto lo logran ya que la información que presentan es amplia y comprueba lo que la idea primaria propone. Se complementan, ya que sin las ideas primarias las secundarias carecerían de sentido y solo serían datos duros. Por ejemplo, retomemos el texto de El Langur. La idea sostiene que el autor a lo largo de todo el texto es que el langur es una especie amenazada y hay que conservarlo. Lo sabemos porque el texto está enfocado en exponer la información que sostenga que el langur corre peligro como especie. Esta viene siendo la idea primaria y la podemos sostener gracias a las ideas secundarias, como las afirmaciones sobre los cazadores, los censos de población del primate y las acciones que se han tomado para conservar a la especie. Al menos estos 3 puntos parten como la idea secundaria y ayudan a que la idea primaria, que es la amenaza que sufre el langur, sea reforzada. Como puedes apreciar, solo es cuestión de identificar cuál es la temática del texto, qué intención tiene el autor para transmitir su mensaje. Y así se puede tomar a partir de las frases clave y determinar su importancia. Estas frases van a apoyar tanto las ideas primarias como las secundarias, de dar información de forma concisa, pues solo rescatamos esas frases, tendríamos la esencia de la totalidad del texto y lo que nos pretende compartir. Ahora veamos inferencia de un texto, datos, motivos del personaje y punto de vista del autor. El verbo inferir lo podemos dar el significado de buscar o deducir información que no es explícita, es decir, en este paso de la comprensión lectora buscaremos ir más allá de lo evidente. Vamos a leer entre líneas para obtener información que el texto no nos brinda. Esto lo hacemos porque, como vimos en las lecciones anteriores, los autores tienen la intención más allá de solo transmitirnos la información. El autor buscará en algunas ocasiones convencernos de alguna idea que a lo mejor está equivocada, y a él le conviene que cambiemos de este punto de vista. Esta última parte nos ayuda a ser lectores más críticos, ya que cuestionamos lo que leemos. Lo primero que vamos a meter en este proceso de inferencia serán los datos, puesto que hay que contar con la seguridad, en primer lugar, que la información que nos presenta es de un lugar confiable y veraz. Corroborar la fuente de datos es lo primero que podemos hacer para determinar si estos no se contradicen o están siendo usados a conveniencia del autor. Por ejemplo, el texto del langur. No basta con un pie de página que al final nos muestre de una organización como National Geographic lo compruebe. También allí podemos encontrar sesgo de información y por ello el autor nos dice que existen censos de población del primate, pero no nos muestra quién los realizó ni dónde hallar los datos exactos.
Además nos habla de un proyecto de conservación del langur, pero no menciona quién lo conforma, ni qué gobierno o qué organismo, dejando algunos detalles en blanco. Lo siguiente que se someterá a ser inferido son los motivos de los personajes. Probablemente esto será más sencillo en un texto literario, pero en este caso el autor nos muestra por qué se busca conservar esta especie. Sabemos que las especies forman parte de los ecosistemas y ayudan al equilibrio, pero no es algo que nos informe el autor y tampoco nos representa cómo han reaccionado las poblaciones de langures. Esta información que no está presente en el texto debemos de irla obteniendo nosotros mismos a partir de las acciones que nos dice que se han tomado. Por último tenemos la inferencia de opinión del autor. Nuevamente nos hallamos frente a algo que no menciona el texto. Difícilmente alguna persona estará a favor de la extinción de una especie, pero el autor no muestra su postura, sino solo presenta información. Sin embargo, por el solo hecho de tocar un tema ecológico, recabar información tan precisa, rescatar las acciones de conservación del langur y presentarlo en un espacio de difusión es muestra evidente de que el autor pretende concientizar a sus lectores y hacerlos sabedores del problema que se vive en esos ecosistemas. De esta forma, me gustaría que observaras cómo un texto no solo es lo que vemos en las líneas, sino que podemos obtener muchísimas más información a partir de la inferencia y que gracias a esta podemos tener un panorama más amplio y hacer que nuestra comprensión lectora se desarrolle mejor. Con esto vamos a concluir esta tercera lección. Espero te haya ayudado y nos vemos en la siguiente.